feliz tarde. Feliz tarde a todos. Tarde de sábado, ya a esta hora muchos en casita, tranquilitos, viendo tele. Pero bueno, como la idea no es estar viendo tanta tele, sino aprovechar también otros espacios, otros conocimientos, otro tipo de cosas, pues entonces también estamos aquí para ofrecerles este espacio de salud, donde vamos a hablar de cosas de salud súper interesantes. Aquí se está conectando mi amigo G Financiero. Un abrazo allí Financiero, acabamos de hacer estamos todavía en una mega transmisión en vivo, el gran maratón de las oportunidades con nuestra querida amiga, que también es súper activa, Ángela, tu manager digital, a través de todas las redes, en fin, qué fabuloso. Hoy tenemos un súper temazo porque es un tema sumamente frecuente, es un motivo de consulta muy importante, que es el dolor de espalda. Y también vamos a saludar a nuestro querido amigo Jorge Domínguez, el doctor Jorge Domínguez, excelente colega, amigo, qué bueno verte conectado aquí. Un besote también a mi amigo Jorge, bueno, de la Escuela Vargas, de esa Vargas que nunca muere. Allí Financiero, te felicito por ese masterclass. Bueno, es que esa masterclass del maratón es la abreboca de lo que tenemos con tus alumnos en el grupo LEA el lunes. Hemos estado de un trabajo divinísimo con todos los emprendedores digitales, amigos, en fin, ha sido una experiencia increíble, pues todo este tipo de colaborativos, este tipo de actividades donde hay mucha gente creciendo, estamos trabajando nuevas ideas, estamos trabajando pues oportunidades de vida, porque estamos en una época de cambio. Recuérdense que cuando nosotros estamos en crisis, las grandes crisis a través de la historia, bueno, nos han marcado para cierran un ciclo y comienzan. Entonces, así que nosotros siempre seguimos en esa tendencia de cerrar un ciclo y buscar otro a través de estos ciclos, ¿no? Y bueno, nos está tocando aprender, desaprender. Aquí tenemos ya al doctor Juan Carlos Jostran, quien nos va a estar conversando sobre este tema. Ya lo estamos invitando por Instagram y ahora va a estar ya está también en Facebook. La idea es que estamos saliendo en simultáneo Facebook, YouTube e Instagram. Bienvenido, Juan Carlos, encantadísima de que estés en este espacio con nosotros. Juan Carlos Jostran, traumatólogo, especialista en columna, y justamente vamos a hablar de este tema tan importante, un motivo de consulta tan frecuente y a veces subestimado, ¿no? A veces incluso, ay, otra vez le duele la espalda, le duele la espalda, le duele la espalda. Es un motivo de consulta muy frecuente, muy subestimado, muy automedicado, que es el otro problema, y sobre todo que tiende a hacerse crónico en el tiempo, con lo que significa hacerse cronicidad o un dolor, ¿no? Entonces, para eso tenemos a nuestro amigo Juan Carlos Jostran. Bienvenido. Me encanta tenerte aquí en este espacio, Juan Carlos, qué maravilla, además de que es un excelente traumatólogo, gran amigo, y pues alumno de nuestro gran equipo de telemedicina Un Clic, o sea que vamos a tener ya en este gran grupo de telemédicos y digamos conectados a nivel mundial, traumatólogos especialistas en columna, porque hace falta. Muchos pacientes necesitan asesorías de traumatólogos especialistas de columna para resolver sus dolencias de la espalda y de muchas otras cosas. Entonces, esta oportunidad de tener médicos de estos niveles de especialidad conectados a la telemedicina va a poner a mucha gente que está muy lejos o muy difícil acceso o simplemente confinada por el COVID a tener respuesta a sus patologías. Bienvenido, Juan Carlos. Bien, bien, pero que la cámara por aquí por Facebook se cayó, por Instagram sí estamos bien, revisemos aquí,
Por aquí está también en Instagram nuestra amiga Morelia Hernández, también consulta a tu fisiatra, Marianela Jostran, aquí está tu gente también haciéndote barras, Juan Carlos, eso es bueno, aquí está todo el mundo, o sea, dándole apoyo, porque esto es para que todos aprendamos. Nuestra amiga Yurina Lezama, un besote, Yori Castro también se une, Ricard Piso 21 GT, mi amigo querido Eder Pavón, un besote también, Eder, besos a esos muchachitos que están hermosos, que ya en sus 6 meses creciendo, Carlos Yanef, Arcia Nelson, el profe María C., en fin, que Nifer dice que yo soy de la Racetti, bueno, pero tú sabes que nosotros los queremos a todos, Racetti, Vargas, Udo, Central, UCB, todo el mundo nos queremos, porque al final somos uno solo, somos un grupo de gente unida para dar apoyo y salud a todo el que lo necesite. Pues entonces nada, Juan Carlos, cuéntanos un poco sobre este importante tema, el dolor de espalda. ¿Cómo aparece este dolor de espalda? ¿Qué hacer ante ese dolor de espalda? Porque es una causa, motivo de consulta sumamente frecuente. Sí, bueno, de hecho, ciertamente el dolor de espalda es el segundo motivo de consulta más frecuente de todos, después de la cefalea. Después de la cefalea, el dolor de cabeza, O sea, el dolor estamos de hablando espalda, el que dolor después del dolor de lumbar, cabeza, el dolor de básicamente. espalda. O sea, que estamos hablando de algo súper frecuente. Súper frecuente. De hecho, se estima que una persona adulta, muy probablemente de 10 personas, Mm. En el Zoom por Facebook no nos estamos escuchando, en el Zoom no estamos escuchando, no creo que pasó algo allí, la conexión, revísate allí el audífono, el micrófono, a ver qué pasa. De hecho, la imagen se quedó congelada en el Zoom. Bueno, fíjense ustedes qué importante es esto, ¿no? Porque es el segundo motivo de consulta. Primero, el dolor de cabeza. El dolor de cabeza a la mayoría de la gente, pero después el dolor de espalda. O sea, que no es nada, no es una cosa que es algo infrecuente o que es uno en un millón. Todos los médicos tenemos que entrenarnos para hacer un abordaje adecuado del dolor de espalda, ya que es el segundo motivo de consulta más frecuente. O sea, no podemos, todos los médicos tenemos que entrenarnos a manejar por lo menos el abordaje inicial de un dolor de espalda. sí, ciertamente es extremadamente frecuente y lo primero es saber eso, pues que la realidad es que no todas las personas van a necesitar una atención especializada. Muchos de esos dolores pueden ser de carácter muscular, ligamentario, posicional, y que con el manejo adecuado un médico general puede, pues, manejar este tipo de pacientes. Sin embargo, hay un porcentaje de pacientes que van a continuar con un dolor recurrente. Entonces, hablamos de un dolor agudo, un dolor que va hasta las 6 semanas, y a partir de las 6 semanas es un dolor crónico. Cuando ese dolor se hace crónico o recurrente, reaparece en múltiples oportunidades, es necesario acudir al médico porque necesitamos saber cuál es la causa. Ya es el hecho de la recurrencia. La recurrencia es indicativo de que necesitas una evaluación por un especialista porque debe estar ocurriendo algo más allá de una simple lesión muscular, ligamentaria o posicional. Entonces, ¿por qué es tan frecuente el dolor? ¿Por qué es tan frecuente el dolor lumbar? Bueno, eso viene de la evolución de los seres humanos. Nosotros éramos cuadrúpedos y pasamos de ser cuadrúpedos a bípedos durante un proceso largo. Eso nos llevó a nosotros a una evolución muy interesante desde todo punto de vista, de la forma de alimentarnos, de la forma de poder ver el mundo, etcétera, pero la factura que pasamos por eso es que tenemos una región lumbar muy susceptible a poder ser afectada. De hecho, los cuadrúpedos no sufren de discopatías degenerativas. En cambio, nosotros los bípedos sí realmente tenemos una columna que tenemos que cuidar muchísimo. Nos es muy útil
pero tiene que ser muy bien cuidado. Muy, pero interesantísimo. Y cuando hay esa recurrencia, de acuerdo al nivel de altura del dolor, porque hablamos de dolor de espalda como solo región lumbar, o consideramos dolor de espalda al que empieza incluso desde la parte dorsal alta hasta la media o hasta la baja. ¿Qué es lo más Sí, frecuente? el Pausas son dolor las más frecuentes. en el caso hablamos, las personas que se hablan, les hablan de espalda alta y espalda baja, ¿no? El low back pain, que es el dolor lumbar. Ese es el más común, ese es el más común de todos. Luego, el siguiente dolor más común es la cervicalgia, el dolor de la región cervical. Y por último, el dolor en la región dorsal. ¿Okay? En la región dorsal también tiene, o sea, puede ser exactamente, pueden ser diferentes patologías que también se pueden desarrollar allí, pero son mucho menos comunes que la región lumbar y la región cervical. ¿Por qué? La región lumbar, porque es la que recibe la mayor cantidad de peso. De hecho, la columna lumbar, básicamente su función es mantener el dolor, cargar el peso, soportar el peso del cuerpo humano. Y la región cervical es la región de la columna que tiene el mayor movimiento. Tenemos movimientos de rotación, movimientos de flexoextensión constantemente, aunque no lo hagamos de manera consciente, y eso requiere biomecánicamente pues, una serie de condiciones óptimas. Cuando ya no tenemos esas condiciones óptimas de todo el sistema osteomuscular, articular, que le da función a la columna, entonces comenzamos a tener dolor cervical. Okay, pero mira, fíjate qué interesante eso, ¿no? Porque sobre todo el dolor, el dolor cervical, y sobre todo, por ejemplo, en mi área es muy confundido con otros síntomas, porque la cervical, los trastornos de cervical pueden dar mareos, pueden dar incluso sensación de dificultad para deglutir, y muchos de los pacientes van porque creen que es la tiroides. Y entonces no, porque creo que es la tiroides porque no tengo, me cuesta deglutir o siento algo raro, tengo mareo, o es la tiroides o es los triglicéridos. Y resulta que cuando uno examina, uno interrogatorio, te das cuenta que no es ninguna de las dos, pues que si no es la cervical. ¿Qué tan frecuente es esa asociación con otros síntomas de diferentes áreas para que la gente, digamos, no piense en la espalda o la columna en general como una de las causas de esos orígenes? Sí, en la columna cervical a veces es difícil evaluar es más difícil obtener un diagnóstico adecuado porque, como tú dices, se mezclan varios elementos, ¿no? Se mezcla el área digamos, de la cabeza junto con el área de la nuca. Entonces, son dolores que pueden ser, digamos, tú puedes tener cervicalgia o puedes tener dolor en la base del cráneo o puedes tener dolor en los hombros, ¿ok? Y eso puede ser causado por una patología cervical. A la vez también algunas patologías cervicales en pacientes añosos con procesos degenerativos severos, en donde las arterias vertebrales se ven afectadas, pueden producir mareo, ¿no? Pueden producir algún tipo de sensación de mareo y que se confunde con otras patologías, porque tú bien sabes que el mareo es un motivo de consulta que puede tener muchísimas causas. Sí. Por otro lado, la lumbalgia puede ser dos tipos de dolor. Tú puedes tener el dolor lumbar solo, ¿ok? O puedes tener ciatalgia, que es el dolor producido por la compresión de alguna de las raíces que forman el nervio ciático. Entonces, al comprimirse esas raíces nerviosas por un proceso degenerativo de los discos o por una protrusión del disco, que es lo que conocemos coloquialmente como hernias discales, eh, podemos tener una compresión del nervio que se traduce en un dolor radicular. O podemos tener la mezcla de los dos, es decir, podemos tener una lumbociatalgia, que es de hecho lo más frecuente. De alguna manera se Sí. mezclan esos dos dolores. Por aquí nos pregunta una persona que está en línea viendo la transmisión, si un dolor dorsal que ha perdurado más de 4 meses, ¿qué causas se pudieran pensar? El dolor dorsal, lo más común, hay varias causas, pero lo más común es que tengas una discopatía degenerativa, que los discos intervertebrales en la región dorsal hayan comenzado a producir un proceso degenerativo
y esté acompañado de una espondiloartrosis, de un proceso degenerativo. Habría que ver la edad del paciente, las actividades que realiza. Eso es lo más común. Ahora, hay otras causas, hay causas tumorales, hay causas infecciosas, que no son las más comunes, pero que hay que descartarlas. Lo sensato es, Claro. lo sensato es una persona que ha tenido dolor por todo ese tiempo, que ya es un dolor crónico, y acude a un especialista porque necesita hacerse estudios básicos, entre los cuales muy probablemente sea inicialmente unas radiografías y una resonancia magnética, y dependiendo de los hallazgos que se encuentren allí, pues veremos si se necesita alguna otra cosa. Ahora, en estos casos, por ejemplo, del dolor crónico asociado a las patologías de la columna, se asocia, pues como crónico, hay alta frecuencia de depresión que se suma al cuadro. Quisiera que hablaras un poco de esto, porque a veces las familias, sobre todo el entorno familiar de la persona con dolor de columna, a veces no sabe esto. Y entonces piensan que es que la persona está chacosa, o es que está buscando excusa, o es que otra vez. Y esto resulta ser una causa a veces de disfunción familiar. Cuéntanos un poco Sí, de eso. sí, ciertamente, eso es un elemento muy importante y siempre las personas, el paciente de columna tiene unas características, unas condiciones, digamos, emocionales y psicológicas particulares. Este, esas condiciones hacen que generalmente se traten de personas un poco más susceptibles, un poco más, digamos, eh, eh, que de alguna manera u otra son personas como más sensibles a este tipo de cosas. La realidad es que padecer un dolor crónico de cualquier tipo se transforma tu vida completamente. El dolor lumbar transforma tu vida completamente porque el dolor producido por las discopatías degenerativas, que son las causas más frecuentes de dolor lumbar, hacen que la persona no pueda estar mucho tiempo sentado o mucho tiempo parado. Y entonces el paciente necesita acostarse, necesita estar, y eso lo aísla, porque llega un momento que tú pues comienzas como a irte más tiempo al cuarto, comienzas a estar un poco más tiempo solo en el sofá, y, y siempre tienes constantemente dolor. Y entonces el otro elemento importante es que el humor a la familia, para, para, para tus llega un momento que te da pena y eso es algo que hay que ver la persona ser una persona con la misma condición y calidad de vida. Con el transcurso de ese tiempo, pues hay que tener paciencia. Tenemos unas fallas de señal, tenemos una falla de señal en Facebook, que se nos está ondulando la conexión aquí en Facebook, así que se nos cayó la conexión por Facebook, pero eso es importante y aquí voy a aprovechar de saludar. Aquí se nos cayó la conexión por Facebook, pero mientras te retornas a Facebook, voy a aprovechar de saludar a otros más que se están incorporando, como terapia de lenguaje y habla. Bienvenidos, bienvenidos. También a Trauma Pedro Fuentes, a Gisol Lavarría, a María Leonor, a Marisol, Q2, a Cobo 759, a Jorge 8318 y también a Rómulo Aponte. Querido Rómulo, bienvenido. Y Rómulo tiene una pregunta muy interesante a la cual vamos a abordar ahorita, que es el hecho de la ansiedad, tensión muscular y dolor de espalda, que también es una asociación bastante frecuente. Y de hecho el dolor de espalda muchas veces termina acompañado del tratamiento traumatológico, con el tratamiento psiquiátrico, el tratamiento traumatológico, con el tratamiento urológico, porque también hay otra serie de componentes, pueden coexistir, pueden imbricarse las cosas, y entonces a veces es importante por eso tener claro este tipo de patologías y cómo se imbrican, ¿no? También vamos a saludar a Luco Bo, que está aquí, a Raquel Lucena,
y a lo mejor de mi vida. Lo mejor de mi vida, me encanta ese nombre, chico. Marsole Lojano, bienvenidos. Entonces, cuéntanos, Juan Carlos, que Rómulo Aponte, un gran amigo, psiquiatra excelente y psicoterapeuta espectacular. Bueno, nada, porque lo conozco, es mi amigo y sé realmente de su trabajo maravilloso. Está preguntándonos eso: ansiedad, tensión muscular y dolor de espalda, relación e interconexión de todas esas cosas. Sí, claro, claro. Saludos a Rómulo, un gran amigo y un excelente profesional, ciertamente. Bueno, él sabe más que yo de eso, de ansiedad, de depresión y todas esas cosas, ¿no? Pero la realidad es que el equipo con que trabajamos y el equipo donde siempre debe tener un especialista en esa área, porque necesitamos el apoyo completamente. Todos nuestros pacientes requieren un apoyo particular desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista psicológico, porque manejan dolores no solamente de muy fuerte intensidad, sino que manejan todo esto que estábamos conversando anteriormente, ¿no? Un deterioro progresivo de su calidad de vida que los limita ampliamente. Además de que entonces comienzan todo el proceso de tratamiento, comienzan entonces a utilizar medicamentos derivados de los opioides, que son medicamentos que le cambian la vida por completo, porque entonces cuando no tienen dolor, entonces están somnolientos, cuando no tienen dolor, entonces tomaron la pregabalina y se están durmiendo o tienen otras sensaciones desagradables. Entonces, es un paciente que necesita muchísimo apoyo. Es difícil, eh, es muy fácil entender cuál es la causa del problema. Eso es bueno, porque es algo que le permite rápidamente a la persona entender que él puede hacer ciertas modificaciones que le pueden ayudar a cambiar su calidad de vida. Pero como los procesos generalmente son procesos un poco largos y la gente le cuesta un poco tomar decisión para operarse en algunos de los casos, porque es así como las cirugías de corazón abierto, es luego la cirugía de columna la que le da más miedo a la gente. La gente le da como un poco de largas durante bastante tiempo y ese tiempo va como consumiendo mayor cantidad de medicamentos, va haciendo diferentes cosas. Entonces, en ese proceso es muy importante el apoyo de la parte del analista, ¿no? Y Psiquiátrico. de hecho es una de las cirugías que los pacientes se enorgullecen de que les puesto, porque te llegan a la consulta y te dicen, doctora, yo me tenía que operar de esa hernia hace tanto tiempo porque ya me dijeron que era de operación, pero no me he operado, o sea, como que yo aguanto. Se enorgullecen. Yo digo, pero si ya va, si eso te está afectando tu calidad de vida, tienes que tomarte no sé cuántas pastillas, si ya te han visto varios especialistas y todos te han dicho que te tienes que operar, ¿por qué no te terminas de operar? Ay, no, doctora, si quedó mal, yo le digo, ¿estás bien así? Con un dolor todo el día, tarde y noche que te limita tú lo que haces, tus acciones y te limita tu vida. Entonces, pero justamente, pues es eso. Yo pienso que hay que desmitificar algunas cosas. Ahora, le tienen un terror a la cirugía de columna que les va a mejorar su calidad de vida, pero no le tienen meter ni por un segundo y se hace cualquier cirugía plástica. Exacto. Entonces, tú dices, ¿el problema es el quirófano o el problema es percepción, ¿no? Entonces, pienso que el tema de la percepción es muy importante. Aquí también nos está diciendo Nifer de Caracas que tiene lumbalgia desde los 18 años, sobre todo en las mañanas. Con el ejercicio que realiza lo mantiene bastante controlado, pero el sábado, luego de su entrenamiento, le dio una fuerte lumbociatalgia. O sea que ella controla con ejercicio, pero tuvo una recaída, o sea, tuvo una crisis de esta situación. ¿Qué le pudiéramos Sí. decir a ella? Es que la causa más común de los procesos de dolor lumbar y de lumbociatalgia son las discopatías degenerativas. ¿Qué es la discopatía degenerativa? Es un proceso degenerativo del disco intervertebral. Entre cada dos vértebras hay un disco. Ese disco en el centro tenía algo que se llama núcleo pulposo, es como una gelatina, tiene mucho líquido y es lo que lo permite hacer su principal función, que es como si fuese un amortiguador, ¿no? Además mantiene el espacio entre las vértebras para que emerjan los nervios con total tranquilidad. Algunas personas nacemos con la predisposición para que esos discos se comiencen a deshidratar. Eso ocurre inclusive espontáneamente y al comenzarse a deshidratar comienzan a perder esa habilidad para sostener el peso y comienza a cerrarse el espacio entre las dos vértebras y es lo que comienza a generar dolor lumbar. Cuando ese espacio se
cierra mucho, se cierra el forado anatómico, la ventana por donde emerge el nervio, y se puede entonces transformar también en ciatalgia. O cuando el disco se protruye y se protruye hacia esa ventana, pues le termina de cerrar por completo el espacio. Entonces, las personas, y de hecho, normalmente esto lo manejamos desde lo más sencillo a lo más complicado, y el 80% de las personas logra, entre medidas para bajar de peso, medidas para fortalecer la musculatura, tanto la musculatura lumbar como la musculatura abdominal y de miembros inferiores, logran controlar este proceso degenerativo de una manera que no obliga a la persona a operarse. ¿Okay? Pero hay un porcentaje pequeño de estas personas que, a pesar de realizar todas estas cosas, persisten con dolor de manera recurrente, y son las personas que tienen que analizar cómo está cambiando la calidad de vida y que tienen una alternativa, una opción para poder resolverlo, ¿no? Entonces, muy probablemente esta amiga que nos está consultando es una persona que, a través del ejercicio y manteniéndose en buen peso, ha logrado de alguna forma vivir con esa condición, pero esa condición sigue existiendo, es decir, esas discopatías están allí y se descompensa eventualmente, como comenté anteriormente. Cualquier movimiento brusco o alguna elevación de peso, recoger cualquier cosa del piso o una actividad física intensa puede entonces desencadenarte un proceso de dolor, digamos, una reagudización, se llama eso, del dolor crónico. Claro, y eso es importante porque si usted está en esa situación, tiene que no solamente hacer. Así que vamos a aplaudir a nuestro invitado para que se sienta súper feliz y pueda venir otra vez a acompañarnos. ¿Okay? O lo traigamos así a la fuerza, o obligado. Yo conozco algunas vías para que él venga. Tengo unas vías secretas por ahí, una amiga que me lo trae, así que sí, pero póngale corazoncitos pues para que esté feliz de estar aquí. Aquí nos pregunta Raquel Lucena. ¿Qué métodos diagnósticos recomienda para descartar que el dolor de espalda es de origen orgánico o de origen emocional? Muy importante. Sí, existen una serie de exámenes básicos que tenemos que hacer y que siempre solicitamos para poder evaluar la columna. Y esos exámenes son unas radiografías, que generalmente incluyen unas radiografías dinámicas. Eso nos permite evaluar las vértebras, que son los elementos, para los que no son médicos aquí, las vértebras es la parte estructural, la parte ósea de la columna, y su relación, es decir, si hay algún movimiento anormal entre las vértebras. Y lo complementamos con una resonancia magnética. La resonancia magnética nos permite evaluar tejidos blandos, que en este caso son muy importantes, porque son los discos intervertebrales, los nervios, la médula, los músculos y los ligamentos solo se ven en una resonancia magnética. Una persona que refiere a lumbar, que le está limitando muchísimo la vida, que a través de los test que realizamos, que son test de respuestas de varias preguntas que nos permiten evaluar la discapacidad que puede generar este tipo de dolor, nos dan que tiene una discapacidad importante, pero sin embargo, al hacer la resonancia y las radiografías no vemos ningún cambio importante, consideramos que es una persona que le está colocando, es una enfermedad psicosomática, o es una enfermedad que de alguna manera u otra la ansiedad está drenando a través lo está tratando de drenar a través de esa patología. Síntoma, claro. Es importantísimo para que nosotros no estemos ni sobrediagnosticados, ni tampoco ni dejarlo a un lado. Hay que estudiar al paciente, es muy importante. Y entender este detalle. Tú habías dicho algo muy interesante. Haces la radiografía y haces la resonancia, porque es que ven cosas diferentes. Entonces mucha gente le dice, doctora, pero es que ellos me hicieron una resonancia. Sí, pero la resonancia es una cosa y la radiografía evalúas otras. Entonces si pides resonancia y después los pacientes a veces no entienden por qué le están pidiendo las dos cosas. Si yo me hago una resonancia, ¿para qué me hace la radiografía? Claro, ¿no? pero la realidad es que no, la radiografía es importantísima. Y todas las deformidades de la columna y los desplazamientos, las espondilolistesis, que son un porcentaje importante de las causas de dolor lumbar, se diagnostican con una radiografía simple o una radiografía dinámica. Entonces, el protocolo de manejo en cualquier servicio de cirugía de columna siempre va a involucrar al menos una radiografía simple y una resonancia magnética. Nunca una resonancia magnética sola. Siempre pedimos, primero que nada, una radiografía. Claro, y eso es básico. Por eso es que a veces los pacientes llegan a un doctor, me duele la espalda, pero mándame a hacer la resonancia una vez, ya, mano.
Primero, paso a paso. Pero si ya me hicieron una resonancia y no me salió nada, ¿para qué me voy a hacer la radiografía? Entonces, todos los estudios tienen su indicación. Aquí hay una pregunta muy importante que es dolor de espalda y perimenopausia o menopausia. Si hay relación, ¿aumenta en esta etapa de la vida de la mujer? La menopausia y todas las condiciones alrededor de ese proceso tienen importancia con los niveles, o sea, con la osteoporosis o la osteopenia. La osteoporosis y la osteopenia no duelen. Eso es importante aclarar. Eso no produce dolor, que es una de las razones por las cuales las pacientes consultan pensando que, doctor, ¿será que yo tengo osteoporosis y por eso me duele? Entonces, la realidad es que no produce dolor, pero sí producen algunas sensaciones, digamos, un poco inespecíficas, que en algunos de los casos pueden ser a nivel de la columna lumbar. Pero lo que sí tiene relación es que más o menos en la edad en donde normalmente ocurre el proceso de la menopausia, es la edad también donde generalmente ya los pacientes comienzan más frecuentemente a tener los cambios degenerativos propios que vamos a tener los seres humanos porque hemos llegado a la quinta, sexta década de la vida y que siempre nos pasan algún grado de fractura sobre la columna lumbar. Entonces, es muy común ver una persona, una mujer que está entre los 45 y los 55 años de edad y que acude a la consulta por dolor lumbar y que está también en ese proceso perimenopausia. Sí, es muy frecuente la menopausia, yo siempre digo a los pacientes, somos santas, benditas y maravillosas mientras menstruamos. Después que nos va la menstruación, cambian las hormonas y al cambiar las hormonas, si no hacemos un equilibrio hormonal adecuado, esto puede cambiarnos la vida. Por eso es tan importante. Claro, menos mal que existe tratamiento para eso y retoman su condición normal y estamos divinas y estamos espectaculares con casi 50, así que por eso es que yo tengo una amiga por ahí que ya le tengo su cupo, por ahí ella sabe quién es, que se lo estoy diciendo desde aquí, para mantenernos divinas. Exacto, mira, aquí te están poniendo la chica del dolor de espalda, dice, correcto, mi primer diagnóstico fue protrusión del núcleo pulposo a los 18 años, ¿no? Aquí te está preguntando Raquel Lucena también, ¿cuándo se operan estas discopatías? Claro. ¿Qué ocurre? Como comenté hace rato, el 80%, 85% de las personas que hacen un tratamiento adecuado, es decir, que cumplen con el bajar de peso, llegar a su peso ideal, fortalecer la musculatura con rehabilitación, aprenden a vivir con esta situación. Ese es el concepto. Se aprende a vivir con esta discopatía y la persona puede pasar el resto de su vida que mientras se mantenga en buen peso y haciendo actividad física, no va a tener una crisis de dolor severa. ¿Okay? Es decir, no hemos curado la enfermedad, pero la persona puede vivir con eso. Como digamos, como cualquier patología crónica, como la diabetes, como la hipertensión arterial, como cualquiera de esas cosas, ¿no? Pero hay un porcentaje pequeño que no logra resolver esa situación a pesar de seguir todos los tratamientos. Ese tipo de pacientes son los que necesitan ir un poco más allá. Son los pacientes que necesitan algún otro tipo de alternativa terapéutica. Necesitan algún tipo de cirugía para poder resolver esa situación. Entonces, esos son los pacientes que tenemos que operar. Operamos un porcentaje muy pequeño de la gran cantidad de pacientes que vemos. Vemos muchos pacientes porque es muy común, pero realmente operamos poco. Realmente operamos cerca de un 5 o 8% de todos Pero los el que se pacientes. tiene que operar, se tiene que operar. O sea, no es que es jugando. Pues. No mejora con el tratamiento, que a pesar de haber bajado de peso, a pesar de tener mucho tiempo en rehabilitación, persiste con un dolor que lo tiene muy limitado, es el que tiene que entender que afortunadamente existen en este momento histórico alternativas que le permiten operarse con técnicas mínimamente invasivas, que son mucho menos agresivas de lo que hacíamos anteriormente y que tienen muy buenos resultados. Esos pacientes que cumplieron con todas las alternativas previas y que persisten con dolor y que entienden que la cirugía les puede cambiar la vida, son los pacientes que evolucionan muy bien. Esos son los pacientes que luego te dicen, oye, si yo hubiese sabido que esto era así, de verdad que me hubiese operado.
Me hice prueba hace años, pero entonces tienes años sufriendo y le pasa como me pasó a mí cuando yo me iba a operar de la miopía. Bueno, yo pasé muchos años dándole larga el asunto hasta cuando dije, bueno, me voy a operar de la miopía. Y cuando ya me operé de la miopía, fabuloso, wow, hubiese sabido esto, me hubiese operado desde antes, como a los 5 años me llegó la premisa. Entonces nada, la disfruté como 5 años, yo dije, pero qué fastidio, me hubiese operado a los 20 años, hubiese estado más tiempo por eso, ¿no? Pero son cosas así que no haga eso, así aproveche y váyase eso sí, con los mejores, no se vaya con cualquier loco. Aquí me está mandando Casilla 7, un saludo desde Chile, un fuerte abrazo. Marisol Fuentes, también besos. Isabel Antonini. Doctor, usted es el mejor. Sí, él es uno de los mejores, por eso es que él está aquí, porque aquí sí estamos solo los mejores. ¿Ah? Consulta a tu fisiatra, te está mandando muchos abrazos, besos, y te dice, consulta a tu fisiatra, dice, excelente invitado. Claro, dice, aquí hay puros invitados de lujo, ¿qué les pasa? Aquí no se pueden perder nuestras transmisiones, porque todo lo que tenemos aquí es a número 1. Y aquí otra pregunta. Si tienes buen peso y has fortalecido la columna, la musculatura y sigues con dolor por vértebras deshidratadas, ¿cuál es la solución? Quirúrgica. Quirúrgica. Ajá, ya miren, nuestro especialista dijo cuchillo. Entonces ya sabe dónde ahorita, no sé, ya hizo lo que iba a hacer. Claro, ya hizo todo. Está dentro de los 20 que necesitan una ayuda más. Exactamente. Con todo lo que has logrado hacer. Entonces, ahí es donde entra esto, fíjate. La cirugía es mínimamente invasiva, claro. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a operarse? Bueno, gran parte es por culpa de los médicos, porque si nosotros vemos la historia de la cirugía de columna, es una historia de terror. Entonces, nosotros comenzamos a hacer cirugías extremadamente invasivas. Poníamos a los pacientes en tracciones esqueléticas que los duraban días allí para tratar de hacer un aumento del espacio, etcétera, etcétera. O sea, hicimos una gran cantidad de cosas que no tenían indicación, no teníamos la tecnología para hacer cosas diferentes, y eso hizo que la gente, bueno, hay gente que decía, no, doctor, que yo me operé en los años 80, yo pasé un año acostado, que no me podía mover, o pasé 6 meses con un yeso, el famoso yeso de Frida Kahlo, que vivió con un yeso no sé cuántos años, ¿entiendes? Porque tuvo múltiples cirugías de columna. Bueno, la realidad es que eso ha cambiado por completo. Nosotros hemos logrado, entre el conocimiento, el estudio y la tecnología, hemos logrado darle un vuelco completo a eso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esa persona que tiene una discopatía degenerativa, que tiene un proceso degenerativo del disco, nosotros, en líneas generales, muchas veces abordamos a estos pacientes con cirugías por vía anterior. Es decir, hacemos abordajes por vía anterior donde no tocamos la parte posterior, que es la más importante, porque es donde está la musculatura. Y en las cirugías previas teníamos no solamente que separar toda la musculatura, sino romper las láminas, que es lo que cubre la parte posterior de la columna, para lo que le da protección a la médula para poder tener acceso al disco. Entonces, digamos, de alguna manera, para entenderlo con facilidad, dañábamos cosas que estaban sanas para poder llegar a lo que estaba enfermo. A través de abordajes laterales o abordajes anteriores, nosotros ahora podemos llegar a la columna sin tener necesidad de tocar la musculatura que la moviliza. Retiramos el disco completamente porque lo podemos ver de manera completa, no lo estamos viendo a través de una ventana, sino que lo estamos viendo completamente. Lo retiramos por completo y colocamos un espaciador. Al poder lograr hacer eso, el paciente se le quita el 80% del dolor al día siguiente, del dolor lumbar. Claro, pero no se va a enterar hasta que no llegue allá. Porque entonces el proceso es que tú se lo dices, pero no te lo creen. Hasta que él no se vaya al proceso quirúrgico que le toca, es que no lo va a saber. Y claro, mientras dolor. Por eso que nosotros insistimos cuando evaluamos a un paciente, hacemos todos estos test que son necesarios para evaluar la discapacidad que está generando. Y está dentro de los valores que nos dicen, nos toman. Un paciente que necesita ayuda quirúrgica, hacemos el intento de que el paciente entienda que la calidad de vida le va a cambiar completamente. La realidad es que el paciente al día siguiente está caminando, al día siguiente está comiendo, porque es un abordaje retroperitoneal, dentro de la cavidad abdominal, y le has quitado el 80% del dolor al día siguiente. Es decir, es otra persona. O sea que al día siguiente, diferente, le cambiaste la vida en 24 horas. Aquí Alba Guillermina Armijos
Un saludo a Alba, también bien frecuente, ella está muy pendiente de nuestras transmisiones y te pregunta, doctor, me duele el brazo derecho desde el cuello hacia abajo. ¿Qué podrá hacer? A ver, el doctor José Reinar también nos está dejando que toquemos el tema de las partes blandas de espalda, músculos, ligamentos e insercionitis. Ya vamos para allá, José, ya también vamos a hablar de eso. Aquí no vamos a soltar al doctor Jostran, le va a salir callos, usted sabe dónde sentado ahí respondiendo todas sus preguntas, porque todos lo soltamos hasta que la gente no quede satisfecha con todas las preguntas. No, estamos a la hora. Así como hablamos de una lumbociatalgia, también existe una cervicobraquialgia. Es decir, una patología de la columna cervical que puede producir cervicalgia, que es dolor en la nuca, o te puede producir braquialgia, que es dolor en el brazo, o una mezcla de dolor, una cervicobraquialgia. Esa braquialgia puede ser dolor o puede ser otro tipo de sensaciones, digamos, desagradables, que van desde hormigueo, adormecimiento, aquí se le dice amortiguamiento, sensación de peso o sensación de que te quema la mano o algún sector del antebrazo. Y eso va en relación con el nivel del nervio cervical que está siendo protruido, que está siendo comprimido o alterado por el proceso degenerativo del disco. Entonces, eso muy probablemente lo que tiene es un proceso degenerativo de alguno de los niveles de la columna cervical y es necesario hacer unas radiografías y una resonancia para poder diagnosticar. Pregunta también, ¿por cuánto tiempo se hace la rehabilitación? ¿Cuánto tiempo? Bueno, nosotros, la realidad es que la mayoría de los protocolos manejan que uno debería hacer rehabilitación al menos por 6 meses. ¿Okay? Existen algunos casos donde el médico fisiatra en un tiempo menor a ese ya se da cuenta de que el paciente no está evolucionando bien o tiene deterioros de carácter neurológico, que son una de las cosas, porque ese es otro elemento importante. Es decir, ¿cuáles son los síntomas que deben obligar a una cirugía de manera rápida, inmediata? Entonces, son los cambios neurológicos, es decir, un paciente que tenía dolor, pero ya ahora tiene además siente hormigueo, adormecimiento, pérdida de sensibilidad o un pie caído, una alteración, digamos, que puede ser irreversible de las raíces nerviosas de lumbosacra. Bueno, el fisiatra te dice, mira, no, este paciente vas a tener que operarlo rápidamente porque debe tener un problema neurológico. Ahora, un paciente que va evolucionando, mejorando, aunque sea de manera progresiva, poco a poco, normalmente si tú lo dejas al menos unas 12 semanas de rehabilitación o hasta 6 meses, ese paciente generalmente mejora lo suficiente como para no tener que operarse en los siguientes 3 años. Eso son las diferencias. O sea, que es interesante ese detalle. Hay que estar en comunicación también con el fisiatra. Por aquí tienes una pregunta, yo pienso, Juan Carlos, pero es que eso es en medicina general. Por ejemplo, yo en mi consulta habitual, yo hago por lo menos 2 o 3 llamadas diarias a diferentes colegas en una consulta, porque al cardiólogo, bueno, a ti, mira Juan Carlos, tengo este caso tal, necesito que me veas este paciente, al ginecólogo, o sea, estamos en comunicación permanente. Y ayer justamente estábamos en una entrevista con el cardiólogo arritmólogo y que conversamos justamente de eso. Los equipos de trabajo en medicina son cada vez más importantes para nosotros darle respuesta completa al paciente. Porque no la sabemos todas ni las queremos saber, porque se imagina, si nada más es imposible. Entonces, cada quien tiene su área de especialidad, en las cuales, y cada quien sabe, lo importante es saber que tienes que tocarle la puerta y a quién, pues, y para eso, pues, uno sabe. Aquí... La relación que tiene el especialista en columna con el fisiatra es una relación constante, porque el fisiatra, o sea, el cirujano de columna necesita al fisiatra en todos sus pacientes, ya sea para que lo maneje médicamente previo a la cirugía o para que lo maneje después. Pero en cualquiera de los casos, todos los pacientes que nosotros vemos siempre son evaluados y tratados por los médicos y los fisioterapeutas. Vamos a responderle al amigo José con respecto a las afecciones de parte blanda de la espalda, músculos, ligamentos e insercionitis. ¿Qué podríamos decirle al respecto? Bueno, claro, hay una serie de elementos blandos que pueden ser agentes de patología. Todos estos dolores que ocurren eventualmente en alguna vez en la vida y que no se repiten, son porque hubo alguna lesión de partes blandas, que sea muscular o ligamentar.
¿ok? Y es lo que justamente explicaba. Si una persona tenga dolor en un momento por haber hecho un esfuerzo físico, por haber hecho un movimiento brusco, por haber elevado algún peso de manera inadecuada, por haberse mantenido mucho tiempo sentado y de repente haber hecho un movimiento de rotación brusco, te puedes lesionar, puedes hacer una lesión de los ligamentos o de la musculatura, que puede producir un dolor agudo, pero que se va a curar y no va a reaparecer. Ese dolor se va a quitar con tratamiento médico. Ese no es problema. El problema es el dolor que se hace recurrente, el dolor que vuelve a aparecer y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Ese dolor ya no es por una lesión ligamentaria, ya es por una lesión más profunda. Claro, Otro importantísimo. que ocurre en los ligamentos es el síndrome de latigazo. El síndrome de latigazo es un esguince de la columna cervical. Es una lesión traumática de la columna cervical, normalmente por un mecanismo de flexoextensión forzado. La causa más común es el choque de un automóvil, ¿no? Ese movimiento de flexoextensión forzada pues produce un esguince de los ligamentos de la nuca y eso se traduce en lo que conocemos como, como una lesión de ese El tipo. famoso latigazo. Se trata como un ejercicio, que es movilización durante los días y fisioterapia. Sí, sí, ciertamente. Aquí te pregunta, consulta con tu fisiatra, ¿cuál es la conducta del síndrome de espalda fallida? Primero vamos a explicar al público qué es espalda fallida para después decirle qué hacemos con eso. El síndrome de espalda fallida es una condición en la cual el paciente ha sido intervenido al menos en 2 oportunidades quirúrgicamente y persiste con dolor crónico que a veces no se conoce la causa. ¿Okay? El síndrome de espalda fallida es algo que no le gustaría tener a ningún cirujano de columna, porque significa de alguna forma que ha fallado en múltiples oportunidades la cirugía que se le ha realizado y el paciente todavía no hemos logrado dar con la causa principal del dolor. O en algunos casos, las consecuencias o las complicaciones producto de la cirugía lo ha llevado a mantener una condición de dolor crónico que le limita muchísimo su actividad normal. El tratamiento depende muchísimo de cuál es la causa realmente, ¿no? En algunos casos, en muchos casos, de los casos que yo he tenido la oportunidad de tratar, generalmente son cirugías que se han realizado por vía posterior, que tienen fibrosis muy importantes de todo el canal medular y que tienen inestabilidad. Esos pacientes también los resolvemos o por vía lateral o por vía anterior. ¿Okay? En vez de extender una artrodesis, una fijación de la columna por múltiples niveles en la parte posterior, pues le damos sustento y fijación por vía anterior o vía lateral y quitamos la inestabilidad, que es básicamente la cosa principal. Pero, por supuesto, cada caso es distinto. Cada caso es sí. Bueno, vamos a aprovechar esta. Mire, ¿cómo tiene fans? Mira, pero esto es impresionante. Tú como tienes fans, te tiran besos y que eres el mejor y no sé qué más. Yo voy a hablar con mi amiga definitivamente. Vamos a tener que hacer un filtro a estos fans, amiga. Porque qué va. Aquí Yane Carolina, un abrazo desde México. Betty Linar, que te extraña mucho desde Venezuela. Eugenia Lafe, un abrazo, que eres excelente. Carlos Yasef, saludos. Aidana Ruiz, Gia Fit Nutrición, bienvenida. Wow, pero mira, aquí tenemos una pregunta interesante. ¿Existe alguna diferencia en la evolución si la cirugía es precoz o es preferible esperar la evolución con fisioterapia? O sea, ¿esperar mucho o esperar poco? A ver, ¿cuál es la diferencia? Como todo en la vida, ningún extremo es bueno. No operamos nunca a nadie que no haya recibido un tratamiento psiquiátrico de calidad durante un tiempo que al menos debería superar los 4 meses y que haya sido organizado y desarrollado por un médico oficial. Eso nos garantiza que esa persona ha tenido la oportunidad de realizar todo lo que se conoce en esa área para poder ver si no se le quita. Ahora, te voy a dar te voy a confesar algo que forma parte de mi propia vida. Yo tuve que operar inclusive a mi papá y a mi mamá. Y a ambos los traté primero como trataría cualquier paciente. Yo a mi padre lo tuve en rehabilitación durante un periodo prolongado de tiempo y
posteriormente lo operamos y yo me di cuenta de que yo debía haber operado a mi papá. Es decir, si mi papá yo lo hubiese operado antes, yo creo que hubiese tenido una mejor calidad de vida. A mi papá le cambió muchísimo su calidad de vida. Mi papá logró vivir hasta los 85 años con muy buena calidad de vida desde el punto de vista físico. Pero yo creo que sí, en las lesiones neurológicas, y ahí viene la explicación de por qué. Cuando tú tienes una radiculopatía y comienzas a tener cambios neurológicos, es indicado la cirugía y la mucho más rápida. Por supuesto, eso es obvio cuando tú tienes cambios obvios, que tienes un pie caído o tienes alteración de los esfínteres, etcétera. Entonces, bueno, obviamente esto requiere un tratamiento quirúrgico inmediato. Pero hay cambios leves, pequeños, que nos pueden hablar de que pueden haber cambios mayores más adelante. Y el tejido neurológico le cuesta mucho recuperar. Entonces, hay que ser acucioso en eso. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de una cosa que no mucha gente lo conoce y que es una realidad. Los pacientes que tienen compresiones medulares de la médula cervical, ¿okay? Tienen mielopatía, son pacientes que muchas veces tienen un dolor crónico que no es un dolor de muy fuerte intensidad, pero sí es un dolor que ha sido prolongado en el tiempo. Pero hay un detalle y que siempre se los pregunto. ¿Usted ha tenido cambios en el hábito intestinal? Un paciente con mielopatía que tenga cambios en el hábito intestinal es un paciente que debe ser operado inmediatamente, por ejemplo. ¿Sí? Porque nos está avisando de que la médula está sufriendo y que esas condiciones pueden ser irreversibles. Entonces, lo que tenemos que hacer es un poco acuciosos en ese sentido y tratar de operar a los pacientes que tienen cambios neurológicos, aunque no sean cambios neurológicos importantísimos, pero eso nos obliga a ser un poco más acuciosos en la investigación, porque es muy probable que esos pacientes puedan tener más adelante lesiones irreversibles. Esa es la única indicación, digamos, de manera aguda de las patologías crónicas, porque hay patologías quirúrgicas agudas como los traumas, etcétera, otra cosa. Ahí sí no hay que esperar. Bueno, vamos a saludar también a nuestro amigo Gilberto Figarela. Un abrazo, amigo, que estás por aquí, por estos lares. Si tienes experiencia con pacientes que estén recibiendo escuela de espalda. Bueno, claro, por supuesto. Y todo forma parte es decir, el abordaje de la patología de columna es un abordaje multidisciplinar. Y quien no lo entiende de esa manera, pues lo está tratando mal, porque la realidad es que ninguna de las especialidades que tienen relación con eso, que es neurocirugía, traumatología, especialidades de columna, fisioterapia, psiquiatría, medicina ocupacional, psiquiatría, medicina interna, eh, se necesita un equipo multidisciplinar. Y ese paciente tiene que ser abordado por todas partes para poder llegar a una condición ideal, donde en algún momento entonces el cirujano de columna es el que tiene la batuta porque llegaste hasta esa situación. Pero normalmente el que tiene la batuta es otro, es el médico internista, es el nutricionista, es el médico fisiatra, en el caso particular. Sí, y eso es bien importante tomar en cuenta, porque, o sea, usted, por ejemplo, el médico, el cirujano de columna va a resolver el problema, pero al momento que ya su trabajo está listo, el paciente sigue en su evolución y su seguimiento, y de manera como por ejemplo, un caso con pacientes de tiroides, pues tiene un nódulos y lo tienes que operar, pasa al cirujano, el cirujano le opera, le hace la tiroides, pero regresa con nosotros, porque tiene que seguir el tratamiento hormonal, pues. Entonces, igual, pues eso es volvemos al punto de que el trabajo en equipo es fundamental, ¿no? Isabel Antonini, gracias por todo lo que hiciste por su mamá, que ella te ama. ¿Viste? Te dije que el club de fan, vamos a oficializarlo. Juan Carlos y otros fan clubs, y ahí anotamos a toda esa gente. Es muy importante. Marianela Yostran, ¿en qué caso pudiera beneficiar la aplicación del PRP? Ok, fíjate, el plasma rico en plaquetas es un tema interesante. Yo desde el año 2008 comencé a estudiar plasma rico en plaquetas, ozono, comencé células madres, y voy a ser muy sincero, yo inicialmente lo investigué como para poder hablar mal, pero con base. Y resulta que me di cuenta de que ahí sí hay una ciencia, ¿okay?
yo tuve la oportunidad de ir en mi país, que es Venezuela, en Maracay, con un especialista en medicina interna y endocrinología, formado en Francia, que es un doctor muy famoso en Maracay, que de hecho tiene 150 Gran pacientes. amigo, un gran amigo de paso, sí, él, de paso un tipo súper brillante, de mucha trayectoria y del cual trabaja muy bien con eso. Fuiste con el que tenías que ir. Claro. Entonces me di cuenta de que realmente eso no era un invento, es una ciencia. El ozono es un tema aparte y el plasma rico en plaquetas es un tema aparte. El plasma rico en plaquetas yo lo utilizo de hecho en articulaciones, lo utilizo sobre todo en rodillas, pero inclusive yo desarrollé un protocolo para el tratamiento, aplicación de plasma rico en plaquetas en pacientes con discopatías degenerativas de bajo grado, discopatías degenerativas grado 1. Ese grupo de pacientes yo lo presenté el año pasado en Quito, en una reunión que hicimos de sus especialistas de columna. Todos hemos sido fellows del profesor Luis Pimenta, y tuve la oportunidad de presentar ese protocolo allí, el doctor Pimenta. Y bueno, en esa indicación específica, es decir, pacientes que tienen una discopatía degenerativa grado 1 y que no han mejorado con tratamiento fisiátrico, los cuales son un porcentaje muy pequeño, pero que no tienen una indicación para hacer una fijación, una artrodesis, por ser pacientes muy jóvenes y no tener en teoría una patología tan grave, pero no logran manejar el dolor con rehabilitación y medicamentos. A esos pacientes yo les apliqué plasma rico en plaquetas y esos pacientes en general mejoraron su calidad de vida en los siguientes 5 años. ¿Okay? Claro, esto es un protocolo que no tiene una casuística que permita realmente decir que realmente el plasma rico en plaquetas funciona en el caso de las discopatías degenerativas. No tengo una casuística lo suficientemente grande como para poder hacer evidencia. Pero estamos hablando de unos 34 casos que yo presenté hasta el año pasado, en donde a través del test de Oswestry, que es el test que nos permite evaluar la disfunción, se podía ver que objetivamente había un cambio en su calidad de vida con la aplicación de este tipo de técnicas. ¿Cómo se hace eso? Se hace a través de una inyección del plasma rico en plaquetas, como si fuese a hacer una discografía, pues, a través de un abordaje mínimamente invasivo. Solamente colocas una aguja guiada por tu microscopio. Pero, entonces, en mi caso en particular, te puedo decir que yo tengo esa patología. Ahora, no puede hasta tomarse en algunos casos como de carácter anecdótico, porque 34 casos no son un volumen suficiente como para poder decir que Claro. tiene... Pero yo te voy a decir una cosa, y por eso es que nosotros como médicos tenemos que ser bien, y eso que tú haces es lo mismo que hago yo. Cuando yo tengo duda, antes de hablar me meto y aprendo y meto mi ahí para después opinar, ¿no? Y bueno, por eso es que ya cada vez que hago eso, opino menos, porque cada vez que haces eso te das cuenta de que pues son paradigmas que se van cambiando y a veces cambiaron más rápido de lo que uno pensaba, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo contigo, tanto con el PRP como con el ozono. Yo tuve oportunidad de trabajar algún tiempo, unos cuantos años, como 3 años, trabajamos en equipo con el doctor Ofir Betancourt, que y él tiene un muy buen protocolo también y veíamos excelentes resultados. En fin, que la idea es que uno tiene opciones y a veces tienes un paciente en el cual no tienes muchas opciones que ofrecer y de verdad tener una opción de este tipo cambia la calidad de vida. Y al final estamos buscando como médicos es que la gente tenga calidad de vida, porque eso es lo que va. O sea, Tienes que saber que no todo lo puedes tratar de la misma manera. Es decir, si tú estás tratando todo con la misma pastilla, estás haciéndolo mal, es obvio. Algo está Entonces, fallando, sí. claro, si tú tienes indicaciones claras para cada una de las cosas yo siempre lo veo como desde este punto de vista, es decir, tú no vas a reemplazar una cosa con otra, tú abres un abanico de opciones y oportunidades más que si lo manejas de manera correcta, si esa no es tu única herramienta, sino es una herramienta más, tú le puedes dar esa oportunidad a algunos pacientes que no encajaron dentro de lo, digamos, lo tradicional, por la razón que sea, por las patologías que tenían, por la edad, por las condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, Sí, es por eso es tan simplemente importante. es una opción más que tú tienes, un conocimiento más que tú tienes y que lo puedes usar para ayudar a alguna persona en particular.
Fabuloso. Aquí te están haciendo una pregunta súper interesante. Ya nos vamos a cortar por Instagram, pero se vuelven a conectar porque yo voy a volver a conectar porque yo no voy a dejar salir aquí a este hombre de esa silla hasta que él nos responda todas las preguntas. Tenemos uno de mamás embarazadas que tiene 9 meses y le duele horrible. Entonces vamos a compartir esta aquí y vamos a volvernos a conectar por Instagram porque pues nada, esto está súper importante, esto está súper interesante y no podemos dejar esta gente aquí esperándonos, ¿no? Claro. Mientras tanto, por aquí Miriam Albán, al igual que muchas otras personas, te están dando muchas felicitaciones. Y pues Miriam, ya pronto Miriam también la vamos a tener por aquí, así que Miriam está ya disfrutando de todos los en vivos de los compañeros y pronto está Miriam aquí otra vez y ya estamos empezando en Instagram nuevamente, retomando con el doctor Juan Carlos Chostran, porque teníamos preguntas sobre el dolor de espalda en las embarazadas. Vamos a esperar que se conecte. Aquí está Juan Carlos. Y ya lo estamos invitando. Muy bueno. Así que vamos a ponernos otra vez toda la familia en Instagram para dar respuestas a ese dolor de espalda en las embarazadas. Eso es muy bien. Ya volvimos. Vieron que les dije que volvíamos y volvíamos porque ese hombre no lo vamos a dejar que se pare de ahí hasta que no nos dé todas las respuestas. Es importantísimo. Aquí Miriam hace una pregunta muy similar a la que teníamos de la embarazada, que se conecta casualmente. Entonces ella te dice, ¿qué hacer con el dolor de espalda del tercer trimestre gestacional? ¿No? Que es un caso bien frecuente y sobre todo, además de frecuente, en una situación, digamos, especial. No difícil, especial. Sí. ¿Qué ocurre con la mujer embarazada? La mujer embarazada pues comienza a ganar peso de manera progresiva y cuando no lleva, digamos, un embarazo, digamos, sano desde este punto de vista, pues la carga que se le exige a la columna es muy grande. Entonces, lo primero que hay es que trabajar en conjunto con el ginecostetra para que, y a su vez con el nutrólogo, para que la persona entienda cuánto debería aumentar de peso, normalmente para que su embarazo sea un embarazo sano, pero que no sobrecargue la columna. Entonces, ocurren dos cosas muy comunes en las mujeres embarazadas. Una es la lumbalgia por esa condición, por el sobrepeso, y la otra son las sacroileitis. Las sacroileitis son muy frecuentes, son más frecuentes inclusive que las lumbalgias, y son a veces de difícil manejo. Las sacroileitis son de difícil manejo en líneas generales, pero en el caso de la embarazada tenemos menos herramientas para poder manejar. ¿Qué es la sacroileitis? Es un proceso inflamatorio de la última articulación que tiene la columna, que es la articulación del sacro con los huesos ilíacos. Entonces es una articulación que casi no tiene movimiento, salvo un ligero movimiento de cizallamiento, pero tiene un cartílago grande que cuando se inflama produce muchísimo dolor. Sobre todo cuando la persona está acostada, que trata de rotarse, moverse en la cama, pues es extremadamente limitante. En un paciente común, lo primero que hacemos es utilizar antiinflamatorios no esteroideos. Sin embargo, esos son medicamentos que no podemos utilizar en el embarazo normalmente. También hacemos infiltraciones de la articulación sacroiliaca, que también a veces tenemos mucha limitación en el caso de las mujeres embarazadas. Entonces, generalmente el manejo de esto es el manejo fisiátrico, con toda una serie de herramientas que ellos tienen para desinflamar a través de aplicación de elementos físicos. Y he aplicado algunos casos, aunque también son más anecdóticos que otra cosa, porque no es en la indicación formal, he aplicado terapia de ondas de choque en pacientes que no han logrado resolver el problema de manera habitual y que tienen un dolor tan limitante que casi no les permite hacer nada en el día a día. Están entre el octavo, noveno mes de embarazo. Entonces aplicamos terapia de ondas de choque y mejora muchísimo la inflamación y por ende el dolor. Importante ese detalle. Aquí te están preguntando si la sacroileitis se relaciona con el síndrome premenstrual.
No hay una relación directa que yo conozca. La sacroileitis realmente es una patología que le puede dar a cualquier persona. No tiene una relación ni con el peso, ni con la... Es una condición que ocurre en los pacientes, digamos, no operados. Es una condición que ocurre eh, sin que realmente tengamos una causa predisponente clara. ¿Ok? En los posoperados sí ocurre que es muy común cuando existe una fusión de los últimos niveles lumbares, pues se sobrecarga esa articulación, que es la que comienza a recibir mayor peso. Y por eso se producen sacroiliitis muy comúnmente posterior a las fusiones de L5, L4, L5 o L5-C. Ahora, en el síndrome premenstrual realmente no, es más relacionado tal vez con el dolor característico y en algunos casos con dolor lumbar. Importante ese detalle porque no todo esto, no todos, muchas cosas se parecen, pero no lo son, ¿no? Y esas ondas de choque las podríamos usar también para otros tipos de dolores de espalda específicamente, porque sí he visto que hay una tendencia a usarla en algunos tipos de dolor de espalda. ¿En qué casos se podrían usar esas ondas de choque? Lo que pasa es que la terapia de ondas de choque tiene sus indicaciones y tiene unas contraindicaciones muy claras. Entonces no se pueden utilizar en áreas donde hayan vísceras huecas. ¿Okay? Entonces no lo puedes usar para el tratamiento de dolor lumbar, no lo debes usar en el tratamiento de dolor torácico. ¿Ok? Entonces lo puedes usar en la región de la nuca, en la región torácica alta, ¿okay? En el área de los trapecios, etc. Allí lo puedes utilizar en la articulación sacroiliaca, pero no lo puedes utilizar, no lo debes utilizar en la región dorsal o en la región lumbar. Por eso es que no se utilizan. Perfecto. Eh, doctor, en el caso de los cuales hay falta de respuesta al tratamiento, ¿es seguro el uso de parches de lidocaína o bupromorfina? ¿Cómo manejarse en esos casos? Sí. Bueno, el manejo del dolor es un área, digamos, que tiene toda una serie, es muy amplia, tiene una serie de indicaciones muy claras. Yo utilizo ambas alternativas. La diferencia más clara es la siguiente. Los parches de lidocaína se usan para el tratamiento de dolores localizados. ¿Okay? Por ejemplo, en la sacroileitis es una buena indicación la aplicación de un parche de lidocaína. Estos parches de lidocaína además tienen una condición, deben ser colocados 12 horas y 12 horas deben quitarse porque debe darse la oportunidad de que la piel se recupere. Los parches de buprenorfina es otra indicación. La buprenorfina es un derivado de los opiáceos que es un medicamento que tiene un importante poder analgésico y yo lo utilizo en los casos en donde ya el paciente ya ha pasado por los primeros peldaños, es decir, de los analgésicos de acción central, como tramadol y tapentadol, y lo refuerzo con la buprenorfina. La buprenorfina es un parche que se usa de manera más cómoda porque se puede durar hasta 3 días y medio o hasta una semana, dependiendo de la concentración, y se cambia. ¿No? Son alternativas útiles. Yo lo he usado sobre todo en pacientes de edades avanzadas, en los cuales el manejo con los opiáceos más comunes, más tradicionales, es difícil por los efectos adversos, y la buprenorfina me ha sido útil. Todas esas opciones son válidas y la palabra seguro es relativo porque todos sabemos que los efectos adversos de estos medicamentos, el principal es que pueden producir bueno, somnolencia, adormecimiento, pero pueden producir, digamos, depresión respiratoria. Entonces hay que tener cuidado con esos medicamentos. Pero es una opción que utilizamos y es válida y es efectiva para el manejo del dolor. Y por eso es que no puede ser un medicamento que cualquiera se lo ponga o se lo quite. No, la idea es que esos medicamentos tienen que ser indicados por el especialista. Todavía recuerdo un triste caso que tuve hace muchos años, de un paciente con diabetes, con nefropatía por Alzheimer.
¿no? Y porque tenía dolor de espalda y dolor de espalda y tomaba AINES, tomaba AINES, tomaba AINES, tomaba AINES y la nefropatía se aceleró y terminó en diálisis acelerado por los AINES, ¿no? Claro. Pero automedicado. Entonces, hasta un AINES común, un diclofenaco, cualquier cosa de estas que se tome de manera sin seguimiento y evaluación médica puede tener sus efectos. Por eso es que no podemos automedicarnos. Aquí te pregunto Cada también. vez menos AINES y más analgésicos de acción central. Sí, Claro, cada vez. yo he dedicado parte de mi estudio al manejo de este tipo de medicamentos porque justamente el paciente busca, cuando un paciente llega al cirujano de columna, ya ha estado por muchos tratamientos, ha utilizado múltiples analgésicos comunes y nos obligan, además de la intensidad del dolor, son pacientes que ya han utilizado muchas cosas. Entonces uno tiene que comenzar a utilizar analgésicos de acción central y comenzar a abordar esa escalera del dolor. ¿Okay? Yo también además tengo la suerte de que mi esposa María Eugenia es anestesiólogo, entonces yo digamos, me allí. apoyo mucho en todas estas alternativas porque para ellos es muy común tener que utilizarlo, el manejo del dolor, etc. Entonces, Claro, cuando claro. tengo pacientes un poquito complicados, pacientes mayores, etcétera, ellas siempre me asesoran eso. Pero la Eso. verdad es que es una alternativa muy buena, pero tienes que usarlo con cautela. Claro. Como yo digo, mira, hasta el agua es buena, pero si tú la pasas y la pusas donde no es, te ahogas y te mueres. O sea, todo tiene su momento, su lugar. Bueno, Juan Carlos, de verdad que, o sea, la cantidad de preguntas ha sido increíble. Te robamos más tiempo de lo ajustado porque de verdad que ha sido fabuloso. Y quiero para ir concluyendo y cerrando todo esto, nos dejes esos 3 tips que tiene que tener la audiencia aquí presente en la frente, en el cerebro, cuando siente un dolor de espalda. ¿Qué 3 cosas tienen que tomar siempre en cuenta para que pueda tomar una decisión y hacer algo adecuado y oportunamente? Yo creo que lo más importante es justamente eso, es decir, la gente le tiene miedo a tener diagnóstico. Y yo creo que es todo lo contrario. El que tiene el conocimiento, el que tiene la información, tiene el éxito, tiene el poder. Si yo tengo un dolor que ya ha aparecido en una segunda oportunidad, que no tiene relación con algún golpe, con algún trauma, con algún movimiento brusco, y aparece una segunda, una tercera oportunidad, es indicado acudir al médico. La persona que puede realmente saber si eso se trata de un proceso, digamos, que no tenga ninguna consecuencia importante o una patología que requiera un tratamiento especial, es el médico especialista. Y con exámenes que son para nada invasivos, una radiografía y mucho la información que se tiene. Por otro lado, el conocer que tenemos una discopatía degenerativa, una hernia discal, una condición de ese tipo, no nos va a obligar a operarnos, todo lo contrario. Lo más probable es que no tengamos que operar. Si hacemos el tratamiento fisiátrico correcto, si hacemos el tratamiento con el nutrólogo correcto, si manejamos todas las comorbilidades de manera correcta, lo más probable es que estemos dentro de los 20 y no dentro de los 80. Pero si nosotros por miedo no hacemos lo que tenemos que hacer en primera instancia, muy probablemente tenemos más probabilidades de terminar llegar a los 20 que de los 80. Es decir, que en la información está el éxito. ¿Cuál es el tip? Tan importante es tu espacio, porque la gente se entera y la gente que está viendo esto ya sabe que si tiene una hernia discal tiene que hacer lo que le dice el médico, que tiene alto chance de no operarse si hace las indicaciones al pie de la letra. Entonces, es importantísimo la educación, es muy importante, muy importante. Es correcto. Y el manejo de esto es multidisciplinario, pero muchísimas cosas, es decir, el mundo por eso yo siempre lo digo de esta manera, tú aprendes a vivir con una discapacidad degenerativa. Y realmente aprendes a vivir y la mayoría de la gente no tiene por qué cambiar su vida de manera importante, más bien hasta inclusive mejora en otras áreas, porque por ejemplo una persona que estaba en sobrepeso y que se da cuenta de que tiene una discapacidad degenerativa, y entonces lo referimos a la doctora Miren para que pasa con frecuencia, para que maneje todo su alrededor, termina siendo un paciente que baja de peso, que tiene una mejor condición cardiovascular, que mejora todas sus condiciones, aprende a vivir con esa discopatía, se mantiene haciendo ejercicio, resolvió varios problemas y se evitó otros.
Eso es Sí, una sí. cosa que pasa con frecuencia. Y por eso es que no hay que tenerle miedo a acudir al médico. Ningún médico lo va a obligar a usted a hacerse algo que usted no quiera hacerse. Pero sí es importante que usted tenga la información para poder tomar las decisiones más acertadas y correctas. Con la desinformación, con negarnos a que algo está pasando, no solucionamos ningún problema. Claro, por supuesto. Es importante entonces tomar en cuenta todos estos aspectos para que usted esté bien al día. ¿Dónde te consigues, Juan Carlos? Porque este club de fans necesitamos canalizarlo. A ver, ¿dónde te consigues? ¿Dónde consigues al doctor Juan Carlos Yostra luego que le dio el segundo o el tercer dolor y necesita resolver a ver qué pasa? Bueno, fíjate, yo en este momento estoy con la doctora Miguel Pérez haciendo cursos de telemedicina en Click. Y Estás a un clic, ahora estás a un clic de toda esa gente de Chile, de Argentina, de todos lados que te están mandando besos y saludos y corazones y todo eso por aquí. desde el punto de vista virtual, ahí está mi Instagram y mi Facebook. Este, y estoy en este proceso de comenzar a hacer la telemedicina para tratar de dar toda esta información y para que la gente pueda darse cuenta de que hay muchas cosas que se pueden hacer sin necesidad de operarse. Las personas que tienen que ser presenciales, yo vivo desde hace casi 3 años aquí en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, y trabajo en el Hospital Monte Sinaí. Este, pero también pueden contactarme a través de Instagram y a través de Facebook, y ahí van a ver la dirección del teléfono. Bueno, lo van a buscar en Facebook como doctor Juan Carlos Jostran, todo pegado, ¿no? Todo pegado es, ¿no? Doctor Juan Carlos Jostran, todo pegado. En Okay. Instagram también. En Instagram también, como la ventaja es que como el Jostran no es así que muy frecuente que digamos, va a ser muy fácil conseguirte. Entonces, ya estás posicionado de manera orgánica con ese apellido. Así que, fabuloso. Trataste de colocar doctor porque tengo un primo que se llama Juan Carlos Jostran también, pero es Juan Carlos Jostran solo. Creo que somos O los sea, únicos Juan Carlos Jostran que debe haber en el mundo, probablemente. entonces, bueno, pone doctor y va a ser él. Entonces, pues nada, lo pueden buscar ya ahorita ya tienen su Instagram, ya pronto está en plataformas de telemedicina, así que van a poder consultarle sus síntomas, él va a poder orientarles, va a poder ayudarles, y siempre tenemos una buena opción cuando hay esa combinación del paciente que quiere cuidarse y el médico que quiere ayudarle. A veces uno quiere ayudar a los pacientes, pero no se dejan. Pero si usted quiere que le ayudemos, entonces pues el doctor ya va a estar para ayudarle presencial, en línea, como quiera. Lo importante es que usted lo desee. Así que a ponernos en acción, ya te van a buscar. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Esta es la primera, pero no va a ser la última. Así que prepárate, ponle bullidita esa silla, porque te vamos a sentar ahí muchas veces más a conversar sobre numerosos temas en el área de traumatología. Estamos. La audiencia le gusta. No, muchísimas gracias a ti. De verdad que muchísimas gracias no solamente por este espacio, que es muy valioso y muy agradecido, sino bueno, por todo lo que nos estás enseñando en otras, como les comenté que estoy haciendo el curso con ella de Telemedicina Un Clic. Y estoy completamente a la orden, por supuesto. Cuando quieras, con muchísimo gusto, estamos completamente a la orden para conversar sobre algunos de los temas que nosotros comúnmente manejamos. Fabuloso. Y a ustedes, si les pareció interesante, ya veo que sí, caritas, corazoncitos, besos, que le mandaron todo a eso al doctor. Pero como les pareció interesante y les ha gustado esta transmisión, coméntenla, sigan dándole like, pero sobre todo compártanla. Porque si nosotros lo compartimos, puede llegar a personas que tengan estos problemas y ellos no saben de este tipo de opciones. Y si todos compartimos esto juntos, vamos a poder hacer viral la salud. Así que adelante, a compartir. Feliz tarde, y mañana a las 5 de la tarde vamos a tener un mini maratón del Día de la Madre. Vamos a tener un trabajo bellísimo. Tenemos 6 mamás profesionales todoterreno, esas que se paran desde las 5 de la mañana y se acuestan a las 12 de la noche, y en función de sus hijos, de su familia, y vamos a ver cómo están celebrando su Día de la Madre en cuarentena, todo lo que han hecho por sus familias para estar en todos los terrenos, ser mamá profesional y estar en todos los terrenos en este mundo actual es todo un desafío. Así que mañana les invito a partir de las 5 de la tarde para que no se pierdan ese en vivo, que tenemos a Karina Crespo, tenemos a Miriam Albán, vamos a tener a Julia Castro, vamos a tener
a Ana María Apolo, la ex reina de Cuenca, y tenemos también a María Augusta Calle, una comunicadora muy conocida, y cerramos con la famosa Karina Coronel, que nos va a estar acompañando para contar sus vidas de mamá. Así que a partir de mañana a las 5 de la tarde nos volvemos a ver por estos espacios, y gracias a todos por ustedes a conectarse, y gracias Juan Carlos, besos y besos a toda la familia, y nos vemos mañana. Bye bye, chao. Feliz